acá. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta o comentario sobre esto? ¿Alguna dudilla que les surja por ahí de lo que ya hayan visto y que... Por ejemplo, una de las cosas que hay que tomar en cuenta en la actualidad con respecto al cáncer de colon es que pues ya se está haciendo de los bastante frecuentes. Nosotros cambiamos de costumbres. Acá traigo una laminilla que, déjenme ver nada más aquí, que quería entrar alguien más. Vamos a admitirlo. Que pues esto está poniendo una casuística del Centro Médico Nacional, pues en 2005 y 2012, ¿no? Que pues ya trae un tiempo, ya tiene 10 años casi, pero de todas maneras nos permite ver en cuanto a frecuencia de que el de mama está siendo el cáncer número uno, cuando menos ahí en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, con el 17.4 de su casuística y otros pone el 27.8, que serían más, ¿no? Pero tienen que juntarse de muy diversas, de muy diversos sitios, ¿no? Pero con nombre y apellido directo, pues seguimos nosotros teniendo aquí en más frecuentes y con mortalidad elevada, tal vez no tanto ya el de mama, porque cada vez se tiene más éxito con el tratamiento temprano, sobre todo con la detección temprana ahora con las mamografías. Ya antes era con la, decíamos que era con la palpación, andábamos nosotros deseando que los tumores estuvieran por debajo de 2 centímetros. En la actualidad ya no son 2 centímetros, ya son en milímetros, básicamente, y lo estamos detectando algunos casi in situ, ¿no? Entonces, hablando del de colon y recto, 6.2%, que yo creo que tiene una tendencia a la alza. El cervicouterino tiene una tendencia a la baja gracias a las campañas pues, de prevención por Papa Nicolau y ahora con la vacuna del papilomavirus que tiene que hacer que esto todavía descienda más. El de piel, en nuestro, pues nosotros tenemos una cantidad de ultravioleta muy elevados, gracias a que no somos muy blanquitos de piel, no tenemos más frecuencia, pero podríamos tenerla. El de próstata, que se tiene tendencia a la alza por la longevidad más aumentada del varón, y el de estómago, ahorita me estaba diciendo una doctora que quiere que vea yo a su hijo que tiene 24 años de edad, porque dice que en la consulta externa, y es médico familiar del Seguro Social, eh, dice, se me murió una paciente con 24 años de edad, ¿no? Que ni por acá nos pasaba con cáncer gástrico. Pues es que no es infrecuente ya en la actualidad ese tipo de neoplasias y tampoco hay que dejar de pensar en personas jóvenes incluso que puedan tener la posibilidad de cáncer gástrico. Una de las broncas es el estar, insisto, regresando y eso es un mensaje. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente porque muy frecuentemente me consultan acá con diagnóstico de gastritis, pacientes que traen colon irritable y que les duele el colon transverso? Pero, pues dentro del diagnóstico diferencial, nadie se aparta, está el diagnóstico de gastritis. Entonces, ¿cuántas gastritis se resisten al omeprazol? Muy pocas, realmente. Entonces, salvo los que están siendo agredidos en viejitos que toman muchos AINES o corticoides y demás. Pero si es una persona habitual de veintitantos años de edad, como me narra la doctora, y que la consulto porque tiene molestias gástricas elevadas, pero pues empieza a bajar de peso, vomita, no come, se deteriora, pues hay que descartar de inmediato que se trate de otra cosa y la endoscopia tiene que estar al orden del día. No tenemos otros marcadores buenos para eso. Me estoy refiriendo al cáncer gástrico, en este caso por donde está ubicado. Entonces, si yo la consulto, no va a pasar nada si ustedes dejan pasar un mes, cuando mucho dos, en el estudio de un paciente. No van a tenerlo en etapa 1, ya lo van a tener en etapa 4 en diferencia de un mes o dos. No. Y si es así, es tan agresivo el tumor que no va a haber cosa que lo cure definitivamente, ¿no? Entonces, no, podemos darle chance de una consulta con tratamiento. El paciente recurrió de inmediato al dejar de tomar la medicación o sobre la medicación sigue con síntomas.
pasen al método más sensible para hacer diagnóstico. Ya vimos el tema de cáncer gástrico, ya vimos el tema de cáncer de esófago. Entonces, claro, hay factores de riesgo y es de pacientes sesentones, pero vamos a sospechar a los más jóvenes. ¿Cuándo? Cuando tengamos carga genética, sobre todo con tumores epiteliales y de estómago de la misma estirpe, no se diga. Y aquí en colon tenemos un tipo de cáncer familiar de colon, tratándose de síndrome de Lynch y de diferentes características, ¿no? Que por ahí las subclasifican. Pero hablando del estómago en sí, insisto, si ustedes tienen tratamiento y no mejoraron, váyanse a la endoscopía. Y lo mismo sucede para colon. He visto el cáncer de colon en jóvenes sí. Y en la historia clínica, si me viene a ver un chavo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ahorita los vamos a ver, pero básicamente no son muchos. Ustedes y yo ya revisamos el síndrome de intestino irritable o sensible y vimos factores de riesgo para cáncer de colon, cambio de hábitos intestinales recientes en un paciente mayor, pero en un paciente joven no dejaremos de interpretarlo como tal también. Pérdida de peso inexplicable de más de 4 kilos, eso es universal para jóvenes y viejos. Sangrado evidente, es universal para jóvenes y viejos. Masa palpable, ni se diga. Pérdida de peso, ya lo mencioné. Y claro, familiar con, entonces viene la historia y me dicen, es que mi papá falleció por cáncer de colon y me viene a ver alguien de 30 años de edad, sabes que vas y te haces la colonoscopia por default, aunque tengas 30 años. En la historia clínica no tiene ningún dato, el paciente me viene a ver, es una mujer de 30 años de edad con historia larga de colon irritable, sin antecedentes de padre así, pero ya tenemos una historia larga de que estamos estudiándola con colon irritable. Ah, bueno, necesito tener una colonoscopia de base para descartar que no traiga algún pólipo premaligno, alguna cosa, que el velo que implica enfrente el colon irritable me impida ver atrás que pueda haber un cáncer. Lo mismo, el velo del uso del omeprazol o hasta de la automedicación del omeprazol, pero no vamos a tener al paciente un año tratándolo con omeprazol o 6 meses. Desde la primera o segunda consulta nosotros tenemos que ir más adelante en un diagnóstico. ¿Qué puede ser que no nos funcionó el omeprazol? Pues el Helicobacter pylori. Y ya vimos nosotros en cáncer de colon que hay tumores inducidos por el Helicobacter pylori que si son muy iniciales se pueden curar con la erradicación con antibiótico, que serían los maltomas, ¿no? Entonces, eso es uno, el G sería otra cosa, ese no tiene nada que ver. Entonces, pues ahí tenemos. Sirva esta diapositiva para llamar la atención en relación a que ahorita estamos enfrente del cáncer número 2 más frecuente y si hablamos del aparato digestivo del número 1. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos con el tema de hoy, por eso les decía yo, ¿tienen algún comentario o duda? Pues podemos atenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo andamos de incidencia nosotros? Pues para ese año 7.4 por 100,000 habitantes, ¿no? Para el 2018 que se acerca, que fue un tiraje, pues andamos en el de mama 41.5, ¿no? Entonces, pues ha aumentado muchísimo. El de mama, comparando uno con el otro, pues más o menos nos permite correlacionar con esto que les acabo de mostrar hace un momento, ¿no? Que sería esta diapo. La otra es que afortunadamente tampoco tenemos tanto Doctor, cáncer de colon, ¿sí? tengo una duda, ahorita Sí, aprovechando que estaba sí. tocando esta parte. En pacientes que, por ejemplo, como usted comenta, dicen que falleció su padre o su madre por cáncer de colon, ¿se le pediría cribado genético a todos los, digamos, si tuviera Mira, la verdad hermanos? es que a la fecha lo idóneo es que se pida. Claro, porque si traen el gen que está más relacionado con esto, común al caso central, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no vamos a hacer una colectomía profiláctica. Entonces, a lo mejor no es popular el cribado como en el de mama, que ya se empieza a hacer, es más popular la colonoscopía. El cribado va rumbo a la colonoscopía en los pacientes. Entonces, claro, sin hacer ciencia con cribado genético, tuve un caso de una paciente que operé hace como 3 años ya, con cáncer de recto. Una mujer de 48 años de edad, más o menos 49, cuando la operé, ahora ya está un poco más de 50, cuyo padre era, y digo era porque ya falleció no tiene mucho, el año pasado, o
por ahí así, al principio del año pasado, era cirujano. Él era un cirujano jubilado del Seguro Social. Entonces, pues no estaba, me daba yo cuenta que no estaba actualizado, pero pues tenía conocimientos. Él había operado pacientes con cáncer de colon, con cáncer gástrico y con lo que hace un cirujano general, que había tenido casos, si ustedes quieren, aislados, no era oncólogo y en esa época estaba más la divergencia por ahí. Entonces, al respecto, le digo a su papá, pues habrá tenido como 70 años para entonces. No, tenía un poco más porque ella tenía 48, póngale que la haya tenido de 24, 25, como 73, 72 años tenía el papá cuando le hice el diagnóstico. Entonces me acuerdo que le comenté, le digo, mira, tus hijos, tiene dos hijos la señora, uno debe tener unos 24, 25, le digo, cuando cumplan 30 años hay que hacerle su colonoscopia a tus hijos. No tienen ningún síntoma, buen estado general, por el lado del papá no tenía ningún problema. Entonces, ahí está. Le digo, pero a tu papá, por edad, hay que hacerle una colonoscopia a la voz de ya. Sí, doctor, le voy a decir a mi papá, se lo voy a comentar. Pasaron para esas épocas, pues fácil, como un año y medio que yo estaba tratando a la paciente y me dice, oiga, doctor, ¿podrá usted ver a mi papá? Ha estado perdiendo peso, me dijo que sangró. Le digo, oye, ¿qué pasó con la colonoscopia? No, no se la ha hecho. Le digo, pues ahora que se la hagan friega. Y hecha la colonoscopia en friega, el paciente tenía un tumor avanzado de colon, en lo que se refería a lo corregional, y en la tomografía, porque pues luego se le solicitó la tomografía con carcinoma embrionario bien elevado, tenía una lesión sugestiva de metástasis en el hígado. Pongan ustedes a pensar con eso, ¿no? Entonces ahí era de primer orden y el factor de riesgo grandote es que su papá pues ya rebasaba los 60 años de edad, además, 70. Entonces no se hizo cribado con él genético como estabas mencionando ahorita, pero sí, lo idóneo es hacerlo. Si ustedes tienen, ahora que veamos síndrome de Lynch, pues lo van a ver y pues forma parte de eso, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el ejemplo clínico de lo que significa cáncer de colon, ¿no? Incluso ven que he estado acostumbrado a mencionarles este tema y de hecho tengo por aquí un caso clínico, acordándome de eso. Déjenme acordar a ver si todavía está por acá para que lo podamos leer ahora mismo, ¿no? Doctor, Sí, Harumi. doctor, una pregunta. Entonces, en los pacientes que, por ejemplo, tienen varias, digamos, bueno, el síndrome de intestino irritable, que digamos se les exacerba en ciertos puntos muy seguido, en esos pacientes hay que hacerles una, digamos, bueno, estudios, Mira, en o realidad cuál no es por sería el seguimiento exacerbación, que... no es por exacerbación. O sea, o sea, si a cada rato está con colon irritable, pues habla mucho, así es el colon irritable. Pero si trae una mujer de 40 años de edad, colon irritable desde que estaba en la prepa, y te viene a ver, ya es hora de que tengas de base una colonoscopía. En ella te vas a anticipar por lo que te digo, por el velo, que significa el colon irritable y no estar confiado en que siempre es colon irritable. Si tienes 50 años, pues ya cumple con el requisito de entrar por 50 años de edad nada más, que es uno de los requisitos en la actualidad para hacer diagnóstico temprano de cáncer de colon. Entonces, a ti te inquieta que teniendo desde joven el intestino irritable te está dando a cada rato, oiga, me hago ya la colonoscopía. Bueno, pues realmente, si una de las indicaciones también es cancerofobia, tener precaución al cáncer o miedo al cáncer, pues hazte la colonoscopía. ¿Por qué? Porque ¿qué síntomas sí tiene? O sea, ¿qué factores de riesgo una joven o un joven de veintitantos años de edad tiene para cáncer de colon? Normalmente es familiar. Si no lo hay, pues no lo hay. No tiene sangrado, pues no tiene sangrado. Cambio súbito en los hábitos intestinales no aplica. Pues el único sería la edad. Entonces, pues digo, la edad, ni la edad, pues tiene veintitantos años de edad, más bien el único, pues son las molestias en sí. Entonces nos podríamos esperar, no podemos estarlos manejando así, después de verlos a lo mejor, no sé, un año, 2 años, y en el año, 2, 3 años, llega contigo a la consulta y ha tenido 2 recurrencias, pues no hay que preocuparse, sigues en lo mismo, y si dentro de esos factores de riesgo sigue sin ninguno de los datos, el sangrado que habíamos mencionado, pues no lo hay.
pues podemos estar tranquilos, ¿no? Oiga, doctor, ante el conocimiento del tema y la pregunta y la duda, oiga, ¿y me tendré que hacer una colonoscopia? Pues sí, háztela cuando quieras, ¿no? Oiga, ¿y qué posibilidad tengo que tenga yo cáncer de colon? Pues sin factores de riesgo y por edad, pues bajísima, bajísima. Claro, insisto, el velo que implica, a lo mejor ya podemos estar pensando, bueno, síntomas concurrentes. ¿El cáncer de colon puede dar estreñimiento, diarrea? Sí. Sangrado. En cuanto la primera vez que surja sangrado en un paciente con intestino irritable, vámonos. O pueden pedir sangre oculta en heces. Ahí son de los pocos casos a donde a veces llego a pedir. Hace sangre oculta en heces positiva, en ese momento colonoscopía. No le doy la vuelta, ¿no? Entonces, ahí vienen, digamos, cómo estar manejando a los pacientes en ese sentido, ¿no? Déjenme ver acá, casos de casa. Es que tenía yo un caso clínico de cáncer de colon que hasta se los presentaba yo y me desapareció por algún motivo. Déjenme ver si anda por acá. Hoy pensaba yo darles el tema de otra manera, pero tenemos la elasticidad, por supuesto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctor, pero en una ocasión nos había comentado que la sangre oculta en heces no era muy específica. No, bueno, a últimas No fechas, era sensible, pero a últimas fechas ya la hacen más específica. Ya es con marcadores ahí monoclonales de tumores, y entonces sí es más específica. Pero de todas maneras, para población en general, no tanto. Yo prefiero la colonoscopía que la determinación de sangre oculta en heces, la verdad. Entonces, eso es lo que, normalmente eso es lo que pongo, no está por acá, fíjense. gracias, doctor. ¿Alguna otra? Y de lo que hablaba yo de la que era muy inespecífica es cuando la hacían con guayaco, cuando incluso fue un ensayo clínico muy interesante que hicieron los ingleses, ya, pero hace muchos años, en el siglo pasado, por ahí de los años 60, 70, mandaban una laminita, le decían a los pacientes que evacuaran, que agarraran un pedazo de popó, lo embarraran en la laminita y le pusieran el guayaco. Y si, yo no sé cómo se tiña o no, y si daba positivo, pues bueno, ya irse a hacer los estudios, y si no, no. Y no les funcionaron, tuvieron muchas falsas positivas, muchísimo más de lo que podrían. Y entonces, y falsas negativas también, o sea, se les pelaron muchos que sí tenían cáncer de colon y dieron negativo. Entonces, al final, en la actualidad, yo sí lo pueden utilizar, por supuesto, porque podría ser una ventana. Entonces, de los pocos casos a donde yo los llego a pedir, es en los pacientes que tienen, honestamente, si ustedes me preguntan, estoy mandando mucho antes en mis pacientes la colonoscopía que hacerle su sangre oculta en heces, para que les miento. Entonces, ¿por qué? Porque quiero estar pisando sobre firme con mis pacientes, ¿no? ¿Qué tantas complicaciones tengo porque les hagan esto? Pues afortunadamente muy pocas. O más bien ninguna. Todavía no tengo ninguna reportada con mis pacientes. No tengo ese caso clínico, pero se los voy a platicar. ¿Por qué? Bueno, podríamos ahorita manejar algunos aspectos, pero el que tengo yo es de cáncer de recto, y el cáncer de recto no es tan frecuente, ¿no? Porque si nos vamos a la frecuencia del cáncer, tienen ustedes acá, estaríamos hablando del 20% y estaría yo omitiendo el otro 80%, ¿no? Entonces, es un caso clínico muy específico de cáncer de recto, y yo quiero que tengan más bien la idea del 80% restante, ¿no? Por eso es que no quiero ponerles ese caso clínico, que lo tengo vivo, tengo imagen y tengo todo, ¿no? Entonces, pues ahí sí no tendríamos pierde. Y, por ejemplo, imagen de cáncer, pues nada más ayer les pasé varias. Acá tienen tienen la imagen ustedes ahorita. Bueno, si no la vuelvo a poner por si las moscas. No vaya a ser que no la estén viendo porque he estado cambiando. Acá tienen ustedes esta imagen, pues ahí tienen ustedes una imagen de cáncer de colon, ¿no? O puede ser incluso de recto, se parecen mucho ahí. Aquí, por ejemplo, tienen aquí este es de recto, este es del colon descendente. Esta imagen se las puse ayer, y aquí hay otra imagen con un tumor. Incluso, ¿esta de dónde creen que sea? A ver, esta.
Me tienen que decir a fuerza. Si yo les pregunto, oigan, ¿esto es de recto o de colon? Descendente, transverso o ciego. Acuérdense ustedes de las endoscopías cuando vemos el hiato. O sea, cómo le hace el endoscopista para que veamos el hiato en estómago. Pero aquí es en colon recto, colon recto. Entonces, ¿de dónde es? ¿De recto o de...? Acá porque nos están diciendo que es del recto, ¿no? Si nos lo dicen, les tenemos que creer. Acá también. ¿Y acá de dónde es? Pues podríamos, lo que nos comentaba ahorita era cuando entrábamos en la cámara gástrica y prácticamente el endoscopio miraba hacia la entrada, ¿no? Ujú. Pero Sí. eso cómo nos puede ayudar a identificar el sitio anatómico exacto. Pues es que en el intestino delgado, en el grueso, no hay manera de darle la vuelta. El único segmento que se ensancha suficientemente para que puedan darle la vuelta al colonoscopio es el sigmoides, es abajito del sigmoides, en el recto, en el ámpula rectal. Esa sí se puede hacer grandota y poder darle la vuelta al endoscopio para poderse ver a sí mismo. Entonces, este es un cáncer de recto. No hay duda. ¿Por qué? Porque aquí se ve el colonoscopio. El colonoscopio entró hasta poderle dar vuelta y ahí se ve. Entonces, este es el ámpula rectal, posiblemente parte del sigmoides, y ahí se ve el tumorzote. Claro, si lo ven del otro lado, o sea, permitió el tumor pasar por uno de los laditos. ¿Qué quiere decir? Que está ocupando, pues, más de 2/3 de la luz del intestino, ¿no? Entonces, doctor, tal vez no por regla general, pero siempre que veamos acá el tubo del Siempre endoscopio, que vean el endoscopio, vamos a pensar que es, lo están haciendo por retrovisión. O sea, están avanzando, avanzaron el endoscopio, lo voltearon en 360 grados y se está viendo a sí mismo el tubo. Entonces, pues realmente no puede ser en otro nivel que no sea esta sección del colon, a donde estamos viendo esto. Bueno, entonces, pues realmente no hay mucho pierde. Están viendo imágenes. Aquí ya les muestro otras cosas. ¿Qué otra cosa quieren del colon? Por ejemplo, acá en cuanto a frecuencia, sitios frecuentes con cáncer de colon, mientras más oscuro está, tienen una incidencia mucho más alta. Aquí están poniendo, a nosotros nos ponen, por ejemplo, de 5.4 a 9 por 100,000 habitantes, y sí coincide. 7.4 por 100,000 coincide perfectamente bien. Entonces, si nos vamos nosotros a Canadá, están teniendo 30 por 100,000 habitantes. Si nos vamos nosotros acá en Sudamérica, pues nada más ¿qué es esto? Por cierto, que es ¿es Uruguay? No es Uruguay, no, porque aquí está Brasil, aquí está, sí es Uruguay. Los uruguayos también tienen un montón, porque ahí está el Río de la Plata, ¿no? Por acá. Entonces, Australia, que también tienen por ahí, ya tienen ustedes también una cantidad, y los europeos en general, los de Europa de occidental, en Inglaterra y demás, todos tienen una incidencia mucho más elevada que, por ejemplo, en los países africanos, a donde todavía le pegan duro a la verdura y a la fibra, pues tienen menos. Mientras menos fibra se come, más hay. Los rusos y los chinos pues no cantan mal las rancheras. Los indios comen mucha verdura y no están más o menos similares a nosotros, los mexicanos. Uno es de varones y el otro es de mujeres, si mal no recuerdo. Que traía yo dos. Entonces, nos parecemos en todos los sentidos ahí. Entonces, ahí tenemos. Ok. Bien. Estaba yo viendo aquí la frecuencia relativa entre el cáncer gástrico y el intestinal en general. Para colon y recto andábamos en el 15% en el siglo pasado, segundo tercio. Ahora ya cercano a nuestros 2020, pues miren, andamos en una frecuencia relativa de 40%. El de estómago tendió a disminuir, aunque ahora otra vez tiene como una especie de repunte. El de hígado tiende a aumentar, el de páncreas a disminuir, y todos los demás pues, tienden a disminuir, excepto el del ano, que pues a lo mejor va acompañando. El ano es muy diferente, ¿eh? Una cosa es recto y otra cosa es ano, totalmente distinto. El ano viene siendo un poco como el primo del de la piel, ¿no? Es un tumor en sí de piel, pero está en la transición, pues estaría anorrectal en todo caso, ¿no? Bien, ¿algún comentario o pregunta con respecto a esto, en lo que vamos?
o alguna curiosidad que quieran, que tengan por ahí. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Meli. Las estadísticas que nos mostró, ¿son por falta de detección o son como reales? Porque No, en términos generales, o sea, es la incidencia. Y por la incidencia que tienen, ahora, otra cosa es la mortalidad. La mortalidad en esos países comparativamente es menor. ¿Por qué? Porque los pescan en episodios más tempranos. Por eso les decía yo, acuérdense ustedes que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, a donde normalmente tu aseguradora es la que paga tu atención, ahí te dicen en tu póliza, me platicó alguien alguna vez o lo leí en algún sitio, donde decía, si usted no se hizo su colonoscopía a los 50 años de edad y le detectamos años después cáncer de colon, queda fuera de su póliza el pago de nuestra parte. ¿Por qué? Porque es mucho más caro tener una curativo que paliativo, y entonces lo idóneo es atacar el asunto en estadios tempranos, justamente del tema que acabamos de ver hace un momento, en la etapa de pólipo y no en la etapa de cáncer invasor. Entonces, si tienen in situ ellos y su mortalidad no es alta, afortunadamente, aunque tienen mucho, pero tienen detección oportuna. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo no sé si a futuro, ya con la terapia recombinante, ahora estamos utilizando las vacunas a futuro, puedan meterse sondas que haga que cambie nuestro genoma en un momento dado ahí, poder modificar algunos RNAs y DNAs que hagan que no tengamos tendencia a hacer esta neoplasia, ¿no? Entonces eso, pues a lo mejor no tarda mucho. De hecho, pues ya está en estudio, ya se está haciendo, se está utilizando la técnica del CRISPR, que es como se conoce la cortadora de genes para que puedan meter uno y hacer la transformación y hagan caso las células a esas modificaciones. Pues de hecho, en mi caso ahorita estoy en esa situación al haberme puesto la Pfizer BioNTech, que me pasaron un RNA mensajero que hace que mis propias células generen la spike para que mi propio cuerpo reconozca y forme anticuerpos anti-spikes, ¿no? Y que eventualmente si llegan las spikes verdaderas, pues los anticuerpos terminen con ellas y yo no sea objeto de COVID-19, o no sé si sus variedades puedan tener alguna efectividad con algún virus que haya mutado, ¿no? Cuando menos si no mutó ahí en esa zona, ¿no? Si mutó en otras zonas, pues a lo mejor se pone más bravo y de todas maneras me va a dar. Entonces, en principio, pues así andamos, ¿no? Para gracias. todo se presta esto, ¿no? Está padre, la verdad. Entonces, en realidad, no porque porque a ti te daría la impresión de que pues tienen más cáncer, se mueren más por cáncer, pues de repente no tanto porque tienen detecciones oportunas, y ahí es a dónde, ¿no? Y gracias a las detecciones, pues hacen números. Hasta hace poco, todavía siempre que hablábamos de cáncer, de cualquier cosa en México, decíamos, es que aquí no tenemos estadísticas, ¿no? Ya las estamos teniendo. Las estamos ya teniendo cada vez más serias, cada vez más confiables, y espero que conforme pasen los años podemos confiar más en la relación entre mexicanos, que podemos generar certeza entre la relación que tienes tú con el de junto, con el de enfrente, con el de atrás, con el de arriba, con el de abajo, certeza en la relación. Y que no nos estemos sintiendo permanentemente engañados, sea por la autoridad, ¿no? O por quien sea, ¿no? Que esa es parte de nuestra idiosincrasia. Eso que están diciendo ahora de que si hubiesen tenido buenas medidas, ¿qué piensan ustedes? A ver, acaba de salir por parte de un organismo internacional que analiza las cuestiones y que dijo, si las medidas se hubieran implementado en México adecuadamente, nos hubiésemos ahorrado 190,000 muertes. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es que es fácil, bueno, doctor, no sé si escuché bien, pero medidas respecto a qué. ¿Perdón? No sé si escuché bien, pero medidas respecto a qué. Eh, no te escuché esta última parte que decías. Ajá, Perdóname. medidas respecto a qué, perdón. En la opinión respecto a que dicen que si las medidas anti-COVID-19 hubieran sido las adecuadas en México al principio,
nos hubiésemos ahorrado 190,000 muertes. Ok, es que es algo bilateral. Realmente es muy sencillo desde un punto nada más señalar y decir no se hicieron bien las cosas, no se implementaron medidas, sí, pero em, aquí es responsabilidad tanto del gobierno como de la población en general. Se sabe por estadística que en México las personas creen más en la magia que en la ciencia, ¿no? Entonces, independientemente de que se les diga o se explique las medidas adecuadas para el control, manejo del COVID, realmente estas no, ya por cuestión de cultura, De idiosincrasia, o sea, falta que las hagan, ¿no? sí, sí, O realmente. sea, a nosotros los mexicanos nos queda muy claro eso. Me extraña que no lo mencionen abiertamente los medios. Está claro que así es. Me extraña también que no hayan mencionado a los brasileños, que yo creo que están peor que nosotros en ese sentido, pero no lo dicen. Los propios gringos, por favor. Entonces, en realidad yo creo que no anda por ahí. Claro, siempre que aparece una noticia ahí. Otra de las cosas, nada más para ponerlo en contexto. Ahorita que venía yo en mi coche, ven que está la cosa esta del macedonio, que casualmente cuando lo postulan para ser gobernador aparecen 5 chicas violadas, que no sé por qué no aparecieron antes. Entonces es obvio que pues hay ahí mentira. Y eso es lo que les digo, necesitamos tener certeza, ¿no? Y no estar viviendo en la mentira en muchos sentidos. Y entonces están yendo a reclamar y haciendo plantones enfrente de tal lugar. Y ahorita estaba un reportero diciendo, y como tenía la cámara ahí, mencionaba en este programa de imagen, pues es el que tenía yo en ese momento. Siempre le ando cambiando a ver cuál es la noticia que más me interese. Estaban mencionando que no llevan cubrebocas, varios diputados que estaban ahí, estaban a una distancia de 5 centímetros, sin cubrebocas. Pongan ustedes a pensar, ¿no? Los que van a ser nuestros representantes políticos haciendo eso, ¿no? Y que son gente del pueblo al fin y al cabo, ¿no? ¿Mm? Entonces, y el pueblo somos todos, no nada más el pueblo de López Obrador, no somos todos, incluso a los que no incluyen su pueblo, todos somos pueblo. Y todos nos comportamos de determinada manera y ciertamente falta educación. Entonces, pues para allá iba yo con esto, ¿no? Pues obviamente, hablo por las estadísticas famosas, ¿no? Entonces, pues por ahí anda la cosa, ¿no? Ya llegó por ahí mi paciente. Déjenme, voy a abrir en esta ocasión, porque se ve que vienen de pueblito. Aguántenme un segundo. Por favor, y estoy puntual para atender. Sí, porque me dijo la señorita que a las 11. Exacto. Sí, nomás que digamos. No se preocupe. Tomen asiento ahorita. Muy bien. Entonces, regresando un poco a la temática, les comentaba yo que siempre que estamos hablando aquí de que si tenemos estadísticas que no fiables y demás, no, cada vez tenemos estadísticas, sobre todo en medicina, que resultan un poco más fiables. Aquí lo que pasa también es que desafortunadamente no confiamos. No sé si se acuerden ustedes, si hablamos de cultura. Yo supongo que todo el mundo sabe que existe el fútbol, ¿no? Porque hay a quien no le interesa, pero ahí está el fútbol. Y si ustedes analizan, los futbolistas mexicanos suelen tender a engañar al árbitro, ¿no? A nivel internacional también, pero no tanto. Pero cuando ustedes ven el fútbol inglés, se dan ustedes cuenta de lo que significa una cultura, como de la lealtad y como de la honradez. No quiero decir que no haya faules y que no haya trampas, pero se ven menos. Y en alguna ocasión, en ese lugar fue donde yo lo vi cuando menos, a un delantero le hacen un foul o lo que consideró que era foul el árbitro y marca un penalti. Y entonces resulta que se regresa, después de que se cayó el delantero, regresa con el árbitro y le dice, no me cometió penal. Y el árbitro dijo, pero ya lo marqué y sí es penal.
cuando todavía no había la televisión, esto del VAR, del video assistant al referee, ¿no? Que es lo que quiere decir VAR, ¿no? Video assistant referee. Entonces, ¿saben lo que hizo el delantero? Sí, a lo mejor lo vieron ustedes. Me refiero a la personalidad en general de ese Creo país. que falló el penal, doctor. A propósito, lo tiró fuera, justamente. Incluso ya creo que hasta lo querían amonestar, le regatearon por ahí muchas personas, pero eso pone en su sitio que con esa persona se puede tener certeza. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aunque es un juego de competencia donde yo quiero ganar, pero con lealtad y dentro de las reglas. Entonces, ¿qué nos falta a los mexicanos? Básicamente, respetar las reglas. Entonces, ¿quiénes hacen las reglas? Nosotros. Entonces, bueno, reconozcámoslas. ¿Por qué? Porque se supone que son para el bien común. Y es un poco lo que se dedican a hacer las religiones, entre comillas, que lo que profesan es para el bien común, no es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que estamos haciendo como médicos? Pues buscar bienestar biológico, psíquico y social. El que solo se dedica a saber de líquidos electrolitos y de la mitocondria, y no le interesa el aspecto emocional del paciente y no le interesa el aspecto social del paciente, pues no está curando a su paciente del todo. El hecho de que ustedes sepan prescribir una ampicilina y demás, y no se volteen ustedes a ver que el problema es social y de que la infección de la que es objeto el paciente es producto de eso, pues, y oiga, ¿y dónde come usted? Bueno, pues es que tengo que ir a los botes de basura porque no tengo para comer. Bueno, pues oye, pues es un problema social muy importante, ¿no? Pues eso es lo que tenemos nosotros que analizar, ¿no? Cuando menos ese es mi concepto de medicina, ¿no? Que pues creo que dice la OMS que así es la salud. Entonces, ¿todo esto a qué viene? A la certeza que tengamos entre mexicanos en el trato, ¿no? Y que lo que te digo eso es, o sea, tú y yo arreglamos del 1 al 10, 10 términos, y vamos a honrar esos 10 términos en nuestra relación, ¿no? Es un poco como la que yo puedo tener con ustedes para enseñarles de los temas que estamos viendo, de cumplir con todo lo que es el programa, de estar más del 80 o 90% de las clases yo con ustedes y ustedes no faltar más del 30 porque si no pierden derecho. Porque hay personas que me han llegado a reclamar porque les quité el derecho. ¿Yo cuándo se los quité? Yo no se los quité. Ahí dice, más bien tú te lo quitaste, pues ¿por qué faltaste? No, pues que porque me enfermé, pues justifícalo. Y no conmigo, justifícalo con la autoridad. Y además, por desgracia, tengo que ir a ver a la autoridad si efectivamente, porque luego llegan con su constancia, que la emitió la secretaria. Y llego con la secretaria y le digo, oiga, esta constancia, no, yo no la hice. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pongan ustedes a pensar, ¿no? Son ejemplitos de los que hemos tenido por ahí, ¿no? O también no falta el que, ¿por qué no me pone 10? ¿No? Pero pues, ¿por qué? ¿Cómo te voy a poner 10? Pues no te lo sacaste. Las condiciones estaban determinadas desde el principio del curso, ahí se los puse tal cual. No me explico cómo se me acercan a pedírmelo. O sea, es mi primera pregunta grande, ¿no? Es que resulta que tengo problemas con mi familiar y tengo que trabajar y no me da tiempo. ¿Y cuáles son los problemas con tu familiar? Ya me peleé con mi papá y con mi mamá. Bueno, entonces eso realmente lo que está traduciendo es otro tipo de problema, ¿no? Y que pues tampoco lo es mío. Claro, hay que atender porque a lo mejor tenga un trastorno de personalidad paranoide, a donde ustedes saben que se hacen las personas, se victimizan y todos son sus enemigos, etcétera. Pues todos tenemos que atender. Entonces, claro, pero ahí hay un problema de personalidad, ¿no? Entonces ya no me extrañará porque me lo está pidiendo. Entonces, a partir de hoy, como no le corregí la nota, pues ya soy su enemigo. Ya se victimiza y entonces el doctor está en contra mía. Pues no, no es así, ¿no? Y ya me vuelvo misógino y ya me vuelvo que soy elitista y que no veo por las personas que tienen que hacer cosas por el estilo, ¿no? Aunque no lo crean, ya lo viví aquí en esta universidad. Bueno, entonces, ¿algún comentario? Vamos a regresar ahora totalmente a nuestras estadísticas y a ver si estamos reconociendo que la frecuencia es más alta y que afortunadamente cada vez hacemos detecciones más tempranas, ¿no? Entonces, lo importante es aquí detectar tempranamente la neoplasia, ¿no? Eso es. Entonces,
¿Cómo voy a detectar tempranamente la neoplasia? También, si les soy honesto, tengo muchos reportes de colon normal con mis pacientes, pero prefiero tener un reporte de colon normal y no un reporte de cáncer tardío, como sería el caso del papá de la señora que tuvo cáncer de recto, su padre mayor, médico y cirujano además, y que no se haya querido hacer la colonoscopía. Y luego una cosa que me llamó mucho la atención, que no tenía motivo como para morirse, llegó con una disquencefalopatía. A mí me da la impresión que el doctor se suicidó. Lo hospitalizaron, no le encontraron causa, fue hasta el neurólogo, no sé si le hicieron antidoping, pero a mí me da la impresión de que el doctor se puso sobredosis y no adecuadas porque no alcanzó a morirse, ¿no? Entonces me decía su hija, doctor, es que mi papá es otro, está como desorientado. Y hace poco le comentaba, le digo, oye, ¿no has considerado que tu papá haya tomado exceso, sobredosis de alguna cosa? Dice, pues yo creo que sí. Con frecuencia en su cajón tenía pastillas para dormir, no chequé si se las terminó o no se las terminó, pero no lo dudo que eso haya hecho mi papá, ya no quería vivir y tomó la decisión, pero no me dijo abiertamente que se quería suicidar. Les digo, bueno, pero pues todo parece indicar que eso fue. Entonces, al doctor le tuve que hacer una colostomía porque estaba a punto de obstruirse el colon izquierdo, y entonces se decidió darle quimioterapia preoperatoria dentro del tratamiento, entonces para que tengan ustedes una idea. Ahorita hemos estado viendo aspectos generales de lo que es cáncer, o poder platicar alrededor de cáncer de colon en forma abierta, ¿no? Con tribuna abierta. O sea, he de entender que los chicos que están ahorita aquí en el auditorio que no han tenido cáncer de colon, bueno, la información ya la tienen ustedes, se las envié, si leyeron sus diapositivas, tienen información. Si no, pues no. De los que ya tuvieron el tema, lo vieron en gastro, no se diga los que lo vieron conmigo, bueno, pues estamos haciendo ahorita un intercambio de varios aspectos gruesos, ¿no? De lo que es el cáncer de colon, iniciando por la frecuencia, no la hemos abandonado. En cuanto a la etiología, no me quiero atorar mucho con eso. Estamos aquí de efectos protectores y no protectores en cuanto a una dieta para evitar cáncer de colon. Entonces, los cereales y la fruta, pues nos protegen para cáncer de colon. Las carnes rojas no, las grasas saturadas tampoco, los antioxidantes sí, como las vitaminas, la vitamina C, también algunos lípidos como omegas 3 y demás. La fibra, pues ni se diga, y pues obviamente en los cereales y en las frutas está la fibra, y son efectos, digamos, protectores, ¿no? En ese sentido. De los que son malos, pues son el tabaco, el alcohol, y los que son buenos, pues son el ejercicio, hablando de hábitos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo está en el intestino, la materia fecal, en términos generales, sobre todo los pigmentos biliares en contacto con la mucosa, pueden inducir displasia, cosa que no producen, el hecho de que hagan ejercicio hace que se acorte el tiempo que está la materia fecal ahí, y entonces disminuye el contacto con los carcinógenos, mismo efecto de la fibra al hacer el volumen ahí, ¿no? Entonces es lo que tenemos. ¿Algún comentario o pregunta sobre estos criterios que tenemos? Que les decía yo que les iba yo a narrar el caso clínico de mi paciente. De hecho, pienso terminar la clase con eso, pero siempre y cuando, la de hoy, porque mañana todavía tenemos cáncer de colon, por eso me fui tranquilo y viendo varios aspectos de esto, y algunos de la vida. Entonces, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, si no hay, inicio con la paciente. Se trata de una mujer de 65 años de edad. Miento, tenía 61 años de edad la señora. Era una señora de campo. Todos sus hijos eran profesionistas. Ella no sabía leer, pero todos sus hijos eran profesionistas. Tenía como 6 hijos y 3 de ellos habían estudiado administración de empresas. Y los 3 trabajaban en banco, curiosamente. Eran provenientes de la sierra cercana que está a Oaxaca, de nuestros límites entre Puebla y Oaxaca. Y resulta que la señora pues mediría como 1,48 de estatura, más o menos como con unos 58 kilos de peso, 60, un poco gordita para su estatura. Y me narra, cuando me la traen, que había tenido 2 evacuaciones con sangre fresca.
Ella normalmente, su baño no estaba donde estaba su casa, donde estaban las habitaciones, sino tenía que salir al patio, y el baño estaba en un patio, era común a otras casas que también tenían ellos. Así acostumbraban vivir. Entonces dice, pues sí alcancé a ver que era sangre. ¿Y cuántas veces sangró? 2. ¿Cuándo fue? Fue ayer. Entonces me vino a ver inmediato. Una mujer que rebasaba los 60 años de edad con evacuaciones sanguinolentas, pues ahí está el factor de riesgo claro. No tenía antecedentes de neoplasia, de cáncer de colon en sus parientes previos, ni sus hijos, ni sus hermanos, ni sus padres, ni sus abuelos, solo ella. Entonces, le pido una colonoscopía y se encuentran un pólipo adenomatoso con displasia más o menos a 25 centímetros del margen anal. ¿Ustedes creen que eso haya justificado la rectorragia? Por ejemplo, yo cuando aprendí la residencia hacíamos rectosigmoidoscopías y podíamos haber visto ese adenoma en 30 centímetros. ¿Y que me iba yo a quedar tranquilo con eso? Pues no, resulta que esta paciente tenía una lesión tumoral en el ciego cercana a la válvula ileocecal. No estaba invadiendo la válvula ileocecal, pero estaba cercana. Era una tumoración más o menos como de 6 centímetros de diámetro y tenía ulcerada. Entonces le tomaron biopsias y resultó ser un adenocarcinoma bien diferenciado, afortunadamente. Entonces, a esa paciente, ¿qué le harían, muchachos? Primero, la colonoscopía creo que no nos quedó duda de hacérsela. ¿O qué otra cosa pudieron haber hecho? Una rectorragia en una mujer así. Bueno, para eso, causa frecuente de rectorragia, pues obviamente son hemorroides internas. Entonces, bueno, me acuerdo que en esa ocasión la mandé con unos supositorios por si hubiese sido hemorroides internas y dejara de sangrar en lo que tenía yo la colonoscopía. Pero no porque pensara yo que esa era la etiología principal. Otra, pues obviamente angiodisplasia. Otra, enfermedad diverticular sangrante. Todo eso podría haber sido. Y otra, por supuesto, cáncer. Y esta mujer lo que tenía era cáncer de colon. Entonces se le hizo el diagnóstico tempranamente. Yo ya no los metí a ustedes en el ejercicio. Pero aquí la pregunta que queda, ok, ya la diagnostiqué, ¿qué le van a hacer? Etapificar. Toda la vida. Me parece bien, Diana. Y para etapificar, ¿qué le vas a hacer? Una biopsia. No, la biopsia ya la tienes. Esa fue la que te dio el diagnóstico. Ya sabes que se trata de una adenocarcinoma. Tomografía. Una tomografía. ¿Y la tomografía de dónde? De tórax y abdomen. Exactamente. Entonces, miren acá, les voy a mostrar una guía de la NCCN, de la National Comprehensive Cancer Network, que ya les había yo dicho, a donde justamente vemos qué es lo que hay que hacer. Dice, Clinical Presentation, Colon Cancer Appropriate for Resection, no metabolic, no metastatic. Entonces, biopsia, ya la tienes, Diana. Una revisión de patología, colonoscopía ya la tenemos, y hacer una TAC abdominal o una resonancia. Hay que pedir carcino embrionario. Esta paciente tenía carcino embrionario positivo, me acuerdo que tenía como de 50, no era muy elevado. Pues biometría hemática, perfil bioquímico. Aquí dice que hay que hacer una tomografía tóraco-abdominal y esta va encaminada justamente a etapificar. Entonces, aquí se dice que hay que buscar a terapistas que vean las enterostomías y dice que el PET scan no está indicado. Entonces, ahí los estoy llevando ya con una paciente que ya tiene el diagnóstico y cuál va a ser, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, hay que, según los hallazgos que nosotros tengamos, si el paciente no está obstruido y es resecable, ¿estaba obstruida la paciente? No. ¿Es resecable? Sí. ¿Es resecable pero está obstruyendo al paciente? No es el caso de la paciente. O tenemos nosotros un estadio clínico 4B, entonces ya el 4B tendríamos que irnos nosotros a otro tipo de consideraciones, que sería el estadiaje, ¿no? Entonces, acá tenemos el estadiaje. Más arriba, si estamos pensando nosotros en 4B, pues ya 4B es cualquier tumor y con metástasis. Aquí a la paciente no le encontramos nosotros metástasis. Entonces, si hay metástasis, se recomienda, que es lo que tenemos ahorita aquí, es dar quimioterapia. Entonces, no necesitó quimioterapia a la paciente previa porque estaba acá.
O que sea localmente no resecable, entonces le podemos dar a la paciente a veces quimio y radioterapia dependiendo lo que tengamos nosotros. Entonces, ¿qué tuvimos enfrente? Esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una colectomía en bloque con resección de los ganglios que están relacionados. Y entonces la cirugía apropiada para esta paciente que tenía el tumor cercano a la válvula ileocecal, justamente es esta, una hemicolectomía derecha, no tiene que incluir el transverso, solamente con que nos llevemos toda esta zona linfoportadora. El requisito es que tengamos más de 15 ganglios asociados. Y precisamente como los ganglios van junto a la circulación, es necesario resecar todo esto. Obviamente no hay que resecar la mesentérica superior, ¿no? O sea, no incluye la mesentérica superior. Aquí se ven los puntitos que sí hay que llevarse la ileocólica, la cólica media, y no hay que llevarse la cólica derecha y no hay que llevarse la cólica media porque van ustedes a dejar esto. Entonces, estos ganglios tienen que ser recogidos y ya mañana les diré de qué se trata. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Ahorita un poco estoy abordando el tema un poco más de nivel elevado. No se los estoy dejando de revisioncita ahí de poco a poquito, ¿no? Sino de ya comentarios con un poco más de madurez de conocimiento, ¿no? ¿Pregunta o comentario ahorita? ¿No? Bueno, jóvenes, pues entonces, si no tienen más preguntas que hacer o comentarios, nos estamos viendo mañana con este mismo tema. Gracias, doctor. Gracias, Yo, doctor. Hasta luego. hoy no pasé lista, mañana paso lista. ¿Perdón? Hasta luego. Bye. Saludos, doctor. Buen día.